Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Socorro has sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Oh, tu diestra me ha sostenido. Díselo una y otra vez. Tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque su diestra te ha sostenido. Buenos días, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos nuevamente. Nos volvemos a encontrar en esta mañana para adorar a Dios, pero también para escuchar su voz. Espero que en este primer mes del año, ya este es el último domingo, estamos terminando este primer mes, hayas podido degustar la presencia y la bendición de Dios cada día en tu vida. Estamos pasando por el tiempo de más calor en el verano, el tiempo de vacaciones, tiempo de recesos y pronto, si Dios lo permite, iremos retomando paulatinamente las actividades y las responsabilidades cotidianas. Volver al trabajo, volver al colegio, volver a la rutina y esas cosas que son necesarias, aunque por supuesto que preferimos el tiempo de descanso, de vacaciones, de distensión. Pero cada momento tiene su ocasión, su oportunidad y su posibilidad de ser bendecidos y de ser usados por Dios para su gloria, para su honra y para ser nosotros, en las manos de Dios, instrumentos de bendición. En esta mañana quiero abordar un tema
que es el de despertar. Y en realidad vivimos en medio de una sociedad convulsionada, atormentada, atribulada, conflictuada. Vivimos en una sociedad donde hay tantos conceptos, tantos pensamientos, tantas ideas, tantas maneras de interpretar, de entender, de vivir la vida, que cada uno prácticamente va adquiriendo su propio estilo, su propia manera y va definiendo sus propias verdades. Y una de estas cuestiones, precisamente la cuestión de la verdad o de las verdades, es lo que permite que ya prácticamente no haya muchas personas que acepten una declaración de verdad absoluta o terminante. Por consiguiente, el concepto divino, el concepto de Dios, es un concepto muy cuestionado y desvirtuado, porque Dios se presenta a sí mismo a través de las Escrituras como el camino, la verdad, la vida, el yo soy, el autor, el consumador, el dador. Y los cristianos estamos acostumbrados a esa terminología y muchas veces encaramos una conversación, entablamos un diálogo desde esa perspectiva de la fe y de la convicción que tenemos en un Dios absoluto. Y solemos chocar con personas que resisten el concepto de lo absoluto, que resisten directamente el concepto de la verdad y que hoy se afirma que cada uno tiene su propia verdad y cada uno puede inclusive crear su propia realidad y su propia verdad y vivir de la manera que crea que es conveniente vivir. De hecho, uno de los conceptos que quizás más nos han alborotado y puesto en discusión más de una vez es el concepto de la percepción personal y de la manera en que uno decide verse a sí mismo, ¿no? Y el concepto de la sexualidad y como uno se perciba, así tiene que ser respetado y aceptado por los demás. Cuando, basándonos en la palabra de Dios, en la Biblia, queremos definir que la sexualidad, según la entendemos, creada por Dios, es varón y mujer, hombre y mujer, inmediatamente lo que vamos a recibir es una andanada de improperios y de cuestionamientos y de discusión al respecto de nuestra postura cerrada, anticuada, religiosa y lamentablemente esta manera que la humanidad ha derivado en pensar, en sentir, en creer, obviamente que es muy conveniente para el ser humano porque entonces nada ni nadie puede ser cuestionado por ninguna razón porque cada uno tiene el derecho y la libertad de percibirse a sí mismo como quiera y de vivir de la manera que uno quiera. Y la verdad que también entendemos que esto es algo respetable, ¿no? Porque nosotros debemos tener el respeto suficiente para aceptar que otra persona es diferente, piensa diferente, cree diferente, entiende las cosas distintas y simplemente si ha tomado la decisión de vivir de una manera particular, no tenemos ningún derecho ni ninguna autoridad de imponerle que no viva de esa manera como quiere hacerlo, sino que viva de la manera que a nosotros nos parece o que nosotros creemos que tiene que ser. Y cada uno de nosotros debe tener también esa libertad de saber decidir y elegir el camino de vida por el que quiere transitar. Precisamente porque esas decisiones son importantes y porque esas decisiones deben ser tomadas constantemente y toda persona tiene que tener el derecho y la libertad y la posibilidad de tomar una decisión inteligente y una decisión particular al respecto, es que hoy más que nunca sentimos la
desesperante urgencia de predicar el Evangelio para darles a las personas que lo ignoran, que lo desconocen, la oportunidad y la posibilidad de entender una cosa diferente desde una perspectiva distinta como Dios la presenta en su palabra. Tenemos que tratar de no ser autoritarios en nuestra manera de imponer o de sugerir fuertemente a otra persona que deje lo que está haciendo y viva de una manera distinta porque es la manera en que nosotros lo entendemos. Tenemos que ser muy cuidadosos, pero por sobre todas las cosas lo que tenemos que entender desde una perspectiva espiritual es que la humanidad está aletargada, está somnoliente, está dormida. Precisamente su conciencia está entenebrecida, como dice la palabra de Dios. Obviamente, si la palabra de Dios menciona esto, tenemos que darnos cuenta que lo que estamos viviendo no es una cuestión moderna o posmoderna de la realidad actual, sino que es una particularidad de la condición espiritual del ser humano. Porque la Escritura, cuando habla de que el hombre tiene la conciencia entenebrecida, oscurecida, y podríamos decir adormecida, aletargada, lo está diciendo siglos atrás. Y no estaban viviendo en esta posmodernidad en la que estamos viviendo nosotros. De modo que la condición humana es así. Lo que vamos viendo a través del devenir de la historia es que la humanidad va encontrando distintas maneras de expresar, distintas palabras, distintas ocasiones para expresar sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones o sus victorias, sus logros. Y bueno, tenemos que ir adaptándonos a la terminología con que la sociedad va hablando en el presente. Y aunque haya cosas que nos chocan, aunque haya cuestiones que nos incomodan, que nos duelen, que nos hacen sentir incómodos, tenemos que aprender a respetar al otro como es, como quiere ser, y ser, por sobre todas las cosas, amorosos en el abordaje de una conversación y una discusión para permitirnos y permitirle a la otra persona no rechazarnos inmediatamente y absolutamente porque perciben que estamos pretendiendo imponer una manera de pensar, de sentir o de ser diferente a la que tienen, sino que puedan comprender que les hablamos desde el amor y que ni siquiera es un amor genuino humano, sino que es un amor aprendido de parte de Dios, porque hemos recibido el amor de Dios, porque hemos comprendido las cosas desde la perspectiva de Dios y nos hemos dado cuenta que estábamos equivocados, que estábamos muertos en nuestros errores, en nuestra ignorancia, en nuestros delitos, en nuestros pecados, que estábamos dormidos a la realidad espiritual y hemos despertado a una realidad que desconocíamos y que realmente transforma y cambia nuestra vida, y que por comprensión de esa verdad y por amor, ese amor recibido de Dios y transmitido a través de nosotros, queremos ser instrumentos de bendición, instrumentos de la posibilidad de que las personas puedan conocer esa verdad que transformó nuestra vida, esa verdad que cambió nuestra vida. La humanidad está dormida, la humanidad está aletargada, la humanidad está somnolienta, la humanidad está distraída en un montón de cuestiones que nos parecen urgentes e importantes y que el enemigo de nuestras almas se encarga de alborotar las cosas a nuestro alrededor para que estemos tan intensamente ocupados en la curiosidad o en los temores o en las inseguridades de lo que pasa a nuestro alrededor, que en realidad no nos pongamos a pensar filosóficamente o sabiamente acerca del propósito de nuestra existencia, la realidad de nuestra existencia y el destino para el cual Dios nos preparó. La humanidad está dormida, pero también la iglesia suele dormirse. Y precisamente el tema, como dije antes de esta mañana, es despertar,
¿no? Despertar, el despertar de la humanidad sin Dios, pero también el despertar de la iglesia. Y quiero leerte 2 versículos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, en los versículos 11 y 12, que dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los cristianos que estaban en Roma e inmerso dentro de un complejo de enseñanzas teológicas y doctrinales y eclesiales importantísimas, la carta del apóstol Pablo a los Romanos suele ser una de las cartas más usadas en la congregación para enseñarnos principios doctrinales, principios escriturales, principios bíblicos que ordenan nuestra vida como cristianos, pero también nos guían como congregación a vivir según el propósito y la voluntad de Dios. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que tenemos que tomar conciencia del tiempo en que estamos viviendo. Recordemos, esto está escrito hace siglos, hace 2000 años atrás. No es una escritura para los tiempos actuales. Sin embargo, por ser palabra de Dios, tiene esa vigencia y esa vivacidad de una palabra viva y eficaz para nuestra vida personal, para la vida de la iglesia. Y entonces él está diciéndole a la iglesia de hace 2000 años, pero a través del Espíritu Santo Dios habla a la iglesia actual y dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo es posible que en aquel momento en que la iglesia cristiana era una iglesia naciente y el fervor de la predicación y la extensión del evangelio era un fervor que estaba latente y vivaz en todas partes, el apóstol Pablo le tenga que escribir a los romanos, a los cristianos de Roma, diciendo que ya es hora de levantarnos del sueño? Y dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, el momento en que creímos, nuestra vivencia espiritual era fervorosa. Pero va pasando el tiempo y nos vamos aletargando, nos vamos durmiendo, nos vamos adormeciendo, nos vamos distrayendo, nos vamos descuidando. Y aquí hay una sentida, sencilla pero profunda intención de parte de Dios de motivarnos a los cristianos a considerar el tiempo que estamos viviendo, que si cuando conocimos el Evangelio y supimos que Dios nos amó de tal manera que envió a Jesucristo para cargar con mis pecados y murió en la cruz para pagar mi maldad y murió mi muerte para que yo pueda vivir la vida eterna, si esa realidad cuando la llegué a conocer me motivó de tal manera que deseé vivir esa nueva vida con toda intensidad, pero también deseé compartirla y transmitirla a todos mis allegados y mis conocidos, va pasando el tiempo, nos vamos amoldando y acomodando a la vida cristiana, a veces hasta la vida congregacional, eclesiástica, y vamos tomando las cosas ya con más naturalidad y nos vamos olvidando de la urgencia que el Señor trata de imprimir en las Escrituras diciendo: vengo pronto. Claro, para aquellos cristianos habían pasado varios años y dijeron: bueno, el Señor no viene. Para nosotros hoy pasaron 2000 años, más de 2000 años, el Señor no ha venido. Y uno puede decir: bueno, pero esa promesa del Señor que viene pronto, ¿será que viene ya? ¿Será que demorará mucho más? La Biblia no nos da una idea de tiempo cronológico para que podamos calcular cuándo será la llegada y la venida del Señor, pero lo que quiere decir es que es
posible que venga en cualquier momento. La venida de Cristo es inminente. Y hay reclamos en las Escrituras de que no nos encuentre cuando Él venga, no nos encuentre durmiendo. Si conoces las Escrituras, las enseñanzas de Jesús en los Evangelios, cuando habló de las vírgenes que estaban preparadas, que estaban atentas, y aquellas negligentes que no tenían el aceite para mantener sus lámparas encendidas y que estaban adormecidas, y cuando vino el novio, las que tenían la previsión de haber tenido el aceite estuvieron dispuestas para ser parte del séquito que acompaña a los novios, y las que se les había apagado la lámpara por no haber sido previsoras, estas se quedaron afuera y no tuvieron la oportunidad de acompañar al novio en la boda. Y esto es palabra de Jesús enseñándole a sus discípulos directamente como una advertencia acerca de el letargo y el descuido y el adormecimiento en el que podemos caer simplemente pensando, bueno, el novio no llega, el novio se demora, ¿será que hoy será el día de la boda? Y Jesús hablaba de esto precisamente haciendo referencia a su segunda venida. Los cristianos solemos olvidarnos de las enseñanzas bíblicas acerca de la segunda venida de Cristo porque estamos tan distraídos o atentos, digamos, al hoy, a la hora, a lo que nos pasa hoy, a los problemas cotidianos, a nuestras ansiedades, a nuestras necesidades, que solemos olvidarnos y dormirnos en los laureles y olvidarnos del llamado de Dios, del mandato de Dios, de estar atentos al tiempo y estar dispuestos para ser usados por Él. Entonces insiste el apóstol Pablo diciendo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La venida del Señor está más cerca. El tiempo de ser glorificados junto con Él está más cerca. El tiempo de predicar el Evangelio se va terminando porque el Señor viene. El tiempo de movernos según el propósito y la voluntad de Dios para transmitir la verdad de la palabra de Dios está llegando a su fin. No tenemos que dormirnos. La noche está avanzada, dice, y se acerca el día. La noche avanzada, es decir, ya es una madrugada avanzada, ya podemos vislumbrar los primeros reflejos del resplandor lejano que están preanunciando que el día está por comenzar. Esto es toda referencia a la venida del Señor, toda referencia al tiempo oportuno para predicar el Evangelio. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas básicamente es dormir. Durante la noche tenemos que dormir. Pero entonces dice, desechemos el tiempo de dormir y vistámonos, levantémonos, pongámonos la ropa, dice las armas de la luz. Es decir, vistámonos para andar de día. Pero interesante que el apóstol utiliza el concepto de armas como un instrumento que sirve para ser agresivos en transmitir el mensaje del Evangelio. Despertar es un clamor de parte de Dios para nosotros. No solo para nosotros, por supuesto, pero a través de nosotros que seamos como llamadores, como despertadores, como alarmas, que sonemos estridentemente para que aquellos que están sin Cristo, sin fe y sin esperanza en este mundo puedan despertarse de ese sueño o puedan ser llamadas a la atención de esa distracción en la que están porque por naturaleza o por cultura o por la razón que fuera, han sido enseñados y acostumbrados a mirar a sí mismos, a mirar por sus propios intereses, a cuidarse a sí mismos o a distraerse con las distracciones que el enemigo pone constantemente delante de nosotros para desviarnos del camino prudente. Muchas veces pensamos en los adolescentes y en los jóvenes que son los más propensos a equivocar el camino, a distraerse, a vivir displicentemente, pero en realidad la vida nos ha mostrado que no hay una edad
única para distraernos o para dormirnos o para equivocarnos o para errarle el camino correcto, y que está siendo el tiempo en que el Señor viene a buscar esa iglesia y tenemos que asumir la responsabilidad de cumplir el mandato que el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio para que los que ignoran la verdad la conozcan, para que se despierten del sueño de la ignorancia, del sueño de la confusión, del sueño de la distracción, del sueño de las mentiras que el diablo ha sembrado en el universo. Hay que despertar al mundo acerca de la brevedad del tiempo que estamos viviendo, la brevedad del tiempo de nuestra vida. No tomamos conciencia de lo breve que es nuestra existencia sobre la tierra, porque a medida que vamos creciendo y vamos viviendo, los días se pueden ir alargando y la vida parece ser algo eterno. Y cuando somos adolescentes y jóvenes vemos a los padres y a los abuelos como personas tan grandes que difícilmente llegaremos pronto a esa edad. Y hasta hacemos burlas y chistes acerca de la edad de los mayores, como si esto fuera una vergüenza, porque creemos que nosotros no vamos a llegar allá. Pero va pasando el tiempo, nos vamos involucrando en distintos momentos de la vida, nos vamos ocupando y preocupando y atendiendo las urgencias cotidianas, y vamos durmiéndonos a la realidad de que el tiempo de nuestra vida es breve. Pero tenemos, no solo los que no conocen a Dios, sino también nosotros, tenemos que recordar las palabras de Dios acerca de la brevedad de nuestra vida. Job, en el libro de Job, Job está diciendo cosas así: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Job dice que sus días, nuestros días, realmente se pierden en la velocidad en la que pasa día tras día y no nos damos cuenta día tras día. Y parece que la pandemia empezó ayer, pero ya estamos por cumplir 2 años del comienzo de la pandemia. Parece que ya nos hemos olvidado de los tiempos en que fuimos obligados a encerrarnos, que fueron suspendidas las clases en los colegios y universidades, que en los lugares de trabajo fueron cerrados, que no se podía viajar. Ahora que estamos volviendo de alguna manera paulatina a cierta especie de normalidad, ya nos hemos olvidado de aquello. Pero miramos un poquito al día de ayer y parece que ayer empezó el año 2022 y sin embargo hoy es el 5º domingo del mes de enero. Ya se está terminando, 2 días más se termina el mes de enero. Y así, con esa velocidad cuya noción la vamos perdiendo de la conciencia, así va pasando nuestra vida y tenemos que ser instrumentos en la mano de Dios para advertirle a la gente que aquellas personas que quieren acumular riquezas, que quieren acumular bienes materiales, que quieren atesorar todo lo que sea posible, pensando que van a necesitar más y más cantidad de bienes materiales para la extensa vida que tienen por delante, que no deben preocuparse por el futuro eterno que nunca tendrán, sino que deben ocuparse por el día de hoy, y que la urgencia mayor que un ser humano puede tener no es acumular para asegurarse el futuro, sino aprender a disfrutar el presente. Despertarnos a esa realidad. Despertarnos a la realidad que el Señor viene pronto. Despertarnos a la realidad que el tiempo de nuestra vida es breve. Santiago, el apóstol, en su carta, dice en el capítulo 4, versículo 14, son un vapor que aparece por un poco de tiempo. Así él resume el concepto de la
velocidad en que pasa nuestra vida, de lo efímero que es el tiempo cronológico. Un vapor que aparece por un poco de tiempo. El salmista decía que nuestros días pasan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un suspiro. Y terminaba Moisés en el Salmo 90 haciendo una oración diciendo: Señor, enséñanos a contar nuestro día de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Ahí Moisés se había dado cuenta: necesito sabiduría para vivir cada día, necesito sabiduría para comprender la brevedad de la vida, necesito sabiduría para vivir cada día de mi vida con inteligencia y no desperdiciarlo. Debemos despertarnos y en ese despertar nuestro ser instrumentos de Dios para ayudar a otros a despertar. Por supuesto que no todos querrán prestarnos atención, no muchos querrán escucharnos y si queremos aprovechar cada oportunidad en la que salga el tema de conversación para introducir la posibilidad de hablar de las cosas espirituales, no de las religiosas, no hay necesidad de hablar de religión, pero sí de las cosas espirituales, de Dios, de su existencia, de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su deseo de bendecir nuestra vida, del propósito de vivir en nosotros y a través de nosotros. Cuando queremos hablar de cosas espirituales, lo primero que podemos llegar a escuchar de parte de otras personas es que estamos locos, que nos lavaron la cabeza, que somos ingenuos, que somos necios, que creemos en una mentira. Pero no importa. Cada vez que tengamos la oportunidad, atrevámonos a introducir el tema y prestar mucha atención a lo que el resto de las personas o la persona que nos está escuchando, cómo reacciona. Si la reacción es reacia, simplemente respetaremos su reacción y le diremos: respeto tu manera de pensar. Y si mi manera de pensar, de sentir, de creer, de entender es algo que te incomoda, pues no voy a hacerlo más, no te vuelvo a incomodar. Pero si en algún momento estás interesado en escuchar, en saber qué creo, por qué lo creo y qué verdad es la que ha transformado mi vida, estoy dispuesto a dedicarte el tiempo necesario para poder mostrarte lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Y tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos para no generar una incomodidad o un rechazo innecesario. Dejemos la pelota picando allí, hagamos sentir el olor del perfume, pero no insistamos en echarle el perfume que a nosotros nos gusta. Simplemente decirle: sentí este perfume, a mí me encanta. Si la persona dice: no es para mí, listo, lo guardamos en el bolso. Esto hacemos con la verdad de la palabra de Dios. No imponemos, no insistimos, no somos cargosos, pero somos oportunos. A tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios, somos oportunos de buscar la oportunidad, la ocasión de compartir, porque sabemos que la humanidad que no tiene a Dios, mucha no lo tiene y no lo quiere tener porque ha escuchado, ha conocido y deliberadamente ha rechazado. Pero hay una gran mayoría, mucho más grande la mayoría de los que han rechazado, que simplemente no tienen una fe en Dios, simplemente porque nunca lo han escuchado. O porque lo han escuchado desde una perspectiva meramente religiosa, más pagana que cristiana, una religiosidad pagana, una religiosidad que se ha ocupado más en los ritos y en las tradiciones, y han visto eso y se han dado cuenta que eso no sirve para nada. Entonces han rechazado la religión, han rechazado los ritos, han rechazado la tradición de padres y abuelos que han tenido una doble o triple vida simplemente porque han practicado una religiosidad hueca, vacía, sin contenido espiritual. Y muchas de esas personas que están descreídas o ignorantes de lo espiritual, lo están simplemente porque no han tenido un modelo o una persona con una vivencia que quiera transmitirles amorosamente la gracia y el amor de Dios. Por eso que tenemos que despertar nosotros a esta realidad de
es decir, al conocimiento o a la conciencia de la realidad de las personas para ser instrumentos oportunos en la mano de Dios. Por sobre todas las cosas, más importante que lo que vamos a decir es cómo lo vamos a decir. Y tenemos que decirlo con amor. Alguien dijo hace mucho tiempo, no recuerdo, lo leí alguna vez hace muchos años, que la verdad más grande del mundo, dicha sin amor, suena como una mentira, parece una mentira y a veces hasta es recibida como una mentira. La verdad más grande del mundo, dicha sin amor, suena como una mentira. Así que tengamos mucho cuidado. Creemos que tenemos la verdad más grande del mundo a nuestro alcance, en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, en la Biblia. Creemos que conocemos la verdad más grande del mundo que transforma las vidas. Y conocemos personas que necesitan urgentemente que sus vidas sean transformadas, pero no saben lo que necesitan porque están dormidos, necesitan despertar a esa realidad. Y si nosotros vamos con una actitud de religiosidad, si nosotros vamos con una actitud de acá vengo yo que sé todo, que tengo las cosas claras y te vengo a decir lo que vos tenés que hacer para que tu vida cambie, esa persona lo que va a hacer es rechazarnos de plano y no va a querer escucharnos nunca más por nuestra soberbia, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de sensibilidad. Pero si primero aplicamos, como Jesús lo hizo, el amor, prestando atención a las personas, lo que tenían para decir, al dolor de las personas, a las necesidades de las personas, a la angustia y a la desesperación. Jesús iba a las personas y les sanaba. Jesús iba y les hablaba. Jesús iba y les enseñaba. Y Él no tenía que andar persiguiendo a personas ni obligando a nadie a escucharlos. Él iba y la gente se amontonaba para escucharlo. ¿Por qué? Porque tenía autoridad espiritual en lo que decía, pero porque tenía el amor de Dios transpirado por cada poro de su piel. Aprendamos a transmitir el amor de Dios, pero tenemos que despertar a esa realidad. Necesitamos despertar al mundo que nos rodea acerca de la realidad del peligro de su perdición. Ignoran que hay un juicio final, ignoran que el tiempo se termina, ignoran y creen cualquier mentira que el diablo les ha sembrado en sus mentes y en sus corazones. Cuando tengamos la oportunidad de comenzar a hablar de cosas espirituales, lo primero que diremos es del amor de Dios. Lo que diremos después es de la necesidad de la persona de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque están perdidos en sus delitos y pecados. La ira de Dios permanece sobre el que está separado de Dios, dice Juan 3:36, porque todos pecaron, dice Juan 6:23, y porque también estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Necesitan saber, necesitan conocer, necesitan despertar a esta verdad y a esta realidad. Pero también necesitamos despertar a esas personas hacia la grandeza de nuestro Señor, hacia la maravilla de nuestro Salvador, hacia ese amor inagotable y abundante de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Pero todo esto será posible cuando nosotros como iglesia hayamos despertado a la urgencia de los tiempos que estamos viviendo, que es necesario que atendamos nuestras necesidades, es necesario que atendamos nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, nuestros hogares, pero que no desatendamos el llamado de Dios, el mandato de Dios de ir por el mundo en el que vamos, en el momento en el que estemos, predicando el Evangelio en cada oportunidad que tengamos. Necesitamos ser como fue Martín Lutero en aquel momento en el que comprendió la verdad de la Biblia. Él, siendo un sacerdote católico y conociendo las Escrituras y enseñando las Escrituras, nunca se había percatado de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la salvación que era posible por medio de la fe en Jesucristo. Cuando él lo pudo comprender,
Su vida cambió y luego su ministerio se transformó y luego sus mensajes cambiaron. Y fue tan rotundo y tan categórico su cambio que la gente empezó a sorprenderse. Muchos empezaron a escucharlo, otros se ofendían y se enojaban y aún por ser sacerdote católico la iglesia quiso callarlo para que no siguiera predicando un mensaje que no era el que le bajaba por lineamiento organizacional. Y él predicó el Evangelio y tomó la decisión de seguir su vida fuera de la organización religiosa y predicar el Evangelio como cualquier cristiano que ha conocido la verdad y entiende la urgencia de predicarlo. Necesitamos como iglesia despertar a la realidad de ir y trabajar para la gloria del Señor, de ir y utilizar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestros dones y nuestras habilidades para que las personas puedan llegar a conocer la verdad que transforma sus vidas. Necesitamos despertar a los recursos que Dios nos da para cumplir con nuestra tarea. El Señor nos provee todo lo que necesitamos. Más allá de disfrutar y de degustar cada día las bondades y la bendición de Dios, cuando creemos que nos falta conocimiento o capacidad o habilidad o entendimiento para predicar el Evangelio, la palabra de Dios nos dice que no nos preocupemos, que el Espíritu Santo pondrá en nosotros las palabras de sabiduría para que podamos hablar. Pero es importante y es necesario que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos la revelación de Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a recordarla y nos ayude a acomodar cada expresión en el momento adecuado y de la manera correcta para no ser nuestra elocuencia o nuestra inteligencia la que trate de convencer al otro, sino que sea la palabra de Dios a través de nosotros la que toque el corazón. Porque en definitiva, nosotros simplemente somos mensajeros y tenemos que llevar el mensaje, pero quien va a hacer la obra de salvación, quien va a tocar el corazón y va a tocar la mente y va a llevar a una convicción de pecado y de arrepentimiento a las personas es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, de arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros tenemos que ser instrumentos en la mano de Dios para llevar ese mensaje de salvación a las personas. Pero necesitamos despertar del letargo. Hoy, como en otros momentos de la historia de la humanidad, la iglesia cristiana está adormecida, está aletargada, está distraída, está preocupada por los problemas que el mundo nos presenta. En lugar de ser la iglesia la que le presente al mundo un motivo de inquietud y de razonamiento y de discusión, es la iglesia la que se confunde y se marea con los temas que el mundo nos va tirando encima. Y en lugar de despreocuparnos o de rechazar esas mentiras o esos conflictos que el mundo trata de tirarnos encima para no dejar para no ser ahogados por esos conflictos, en lugar de rechazar esas mentiras o esos artilugios demoníacos para ocuparnos en lo que no es nuestra tarea, enfoquémonos en el mandato del Señor. Vayan por el mundo predicando el Evangelio. Vayan por el mundo hablando del amor de Dios, del perdón de Dios, de la justicia de Dios. Y cuando haya personas que estén interesadas en este mensaje, pónganse a disposición para enseñarles lo que la Escritura dice. Tenemos que despertar a la realidad en que estamos viviendo. Y en lugar de enroscarnos y enredarnos en discusiones que tienen que ver muchas veces con la política que nos gobierna, discusiones que tienen que ver con la economía que estamos sufriendo o disfrutando, en lugar de estar mezclados o enredados en los temas mundanales que
que aparecen en la televisión, en la radio, en los diarios, y que el común denominador siempre está hablando, en lugar de distraernos con las noticias que van circulando velozmente por nuestros celulares, más allá de que tomemos un tiempo y nos divirtamos sanamente con los chistes que van circulando por las redes sociales, tratemos de estar despiertos y no dormirnos con esa andanada de cosas que en realidad no tienen mayor importancia y que no transforman absolutamente nada ni a nadie. Y luego de habernos distraído un poco y divertido un poco, enfoquémonos otra vez. Y cada día habrá más de una oportunidad, y aún a través de chistes y de comentarios, para reflexionar desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la visión que Dios tiene del ser humano y del mundo en el que estamos. Es hora de despertar. Es hora de despertar a esta urgencia, es hora de despertar a esta realidad, es hora de que la Iglesia despierte a su responsabilidad de ser embajadores de la palabra de Dios, de ser instrumentos en las manos de Dios para llevar el conocimiento de la gracia de Dios a la humanidad. Es hora de despertar y ser instrumentos de despertadores de la humanidad que está dormida y no está escuchando la voz de Dios. Yo quiero animarte a que si no conoces la palabra de Dios, el Espíritu Santo está queriendo tocar tu vida e inquietarte y motivarte para que vayas al conocimiento de la palabra de Dios. Si sos una persona que se ha acostumbrado a asistir a los cultos, bueno, hoy más que nada a través de la internet, pero estamos volviendo, ya hemos vuelto a la presencialidad y estoy animando y desafiando a todos para que cada domingo vengan. Ya en algunos países de Europa y en Argentina esto se viene pronto, ya la pandemia se decretará como terminada, ya la enfermedad será considerada una enfermedad endémica, local, y será tratada como una gripe más. Ya no habrá razones para que estemos distanciándonos y estemos súper cuidándonos. Siempre habrá que cuidarse, siempre hubo que cuidarse y no lo teníamos tan en cuenta, pero ya es hora de volver y congregarnos y juntos alabar al Señor y bendecir su nombre. Pero es hora de que día tras día, en cada momento que nos toca vivir, en cada situación de nuestra vida, estemos atentos, despiertos a las oportunidades que Dios nos presenta, a las ocasiones que Dios nos presenta, a esas citas divinas que Dios pone delante de nosotros para que podamos hablar del amor de Dios, para que podamos funcionar como esos embajadores que hemos sido enviados en el nombre de Dios para hablar de Él a quienes todavía no le conocen, para ser instrumentos de cambio y de transformación en aquellas personas que están preparadas espiritualmente porque están necesitadas de una palabra espiritual de salvación. ¿Y cómo conocerán si nadie les habla? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si no hay quien esté dispuesto a ser usado por Dios y hablarles del Evangelio? Muchas veces nos callamos porque pensamos, no van a creer, me van a rechazar, me van a cuestionar, se van a burlar. Hay más personas que están ignorando la verdad y necesitadas de esa verdad que personas que la rechazan de plano. Hay de todo, pero son más los que están atentos y necesitados de la palabra de verdad. Necesitamos obedecer el mandato de Dios y hablar en cada ocasión y oportunidad que tengamos. Y no asustarnos, ni enojarnos, ni acobardarnos por los rechazos que son lógicos y que serán, sino gozarnos, alegrarnos y bendecir a Dios por cada persona que esté atenta y necesitada y dispuesta a escuchar más acerca de la palabra de Dios. Así como Felipe fue enviado por el Espíritu Santo a acercarse al carro en el que iba el eunuco, el etíope, leyendo la Escritura que no entendía porque había ido a Jerusalén a una celebración religiosa
que no compartía porque había ido por un deber diplomático, pero estaba allí sin entender, sin saber, sin creer. Simplemente era un curioso que estaba leyendo las escrituras judías, y mientras leía, Dios le dice a Felipe: andá y acércate. Y escuchó que leía la Biblia. Y Felipe simplemente entró no como un predicador, no como un maestro, no como alguien que tiene la sabiduría y la claridad para todo. Simplemente le hizo una pregunta sencilla: ¿entendés lo que lees? Y esta persona que estaba inquieta por lo que leía y sin entenderlo, le dice: necesito que alguien me lo explique. Simplemente este hombre, este ministro, alto ministro del reino de la reina de Candace de Etiopía, simplemente le abrió la puerta a este hombre, lo hizo subir a su carruaje y le dijo: si tenés la posibilidad y la capacidad para explicarme, hacelo. Felipe subió al carro, le explicó y le predicó el Evangelio desde el pasaje bíblico que estaba leyendo allí en el libro de Isaías. Y llegó un momento en que este hombre toma una decisión espiritual de identificarse como cristiano y se bautiza, pide ser bautizado. Estas cosas así, estas cosas estrafalarias, extraordinarias, rarísimas, suceden más frecuentemente de lo que imaginamos. Y si no nos sucede a nosotros, es porque no nos hemos atrevido a ser obedientes al Espíritu Santo y acercarnos a las personas para escuchar cuáles son sus inquietudes, para escuchar cuáles son sus intereses, para escuchar cuáles son sus temores, para escuchar cuáles son sus preocupaciones, para escuchar cuáles son sus alegrías, para escuchar cuáles son sus ideas, y acercarnos y preguntarles espiritualmente: ¿y qué vas a hacer con eso? Y muchas veces, la mayoría de las veces, la gente dice: no sé qué hacer. Y ahí estamos nosotros para decir: si me permitís, te puedo ayudar con la sabiduría de Dios. Atrevámonos. Necesitamos despertar a esta realidad para poder ser despertadores de un mundo que está dormido. Quiero orar por ti. Amado Señor, bendito Padre Celestial, quiero darte gracias, bendecir tu nombre, porque nos has llamado a ser instrumento en tus manos. Gracias, Señor, porque nos has amado de tal manera que cargaste con nuestro pecado, lo clavaste en la cruz, nos hiciste libres, nos diste una nueva vida, y esta nueva vida nos invitas a vivirla tomados de tu mano, caminando por el sendero que nos trazaste de antemano. Nos invitas a ir, mientras transitamos por este mundo, predicando el Evangelio, hablando la verdad que da salvación y vida eterna. Señor, queremos ser despiertos cada día, estar despiertos cada día a la realidad que nos circunda, pero desde una visión espiritual. Y queremos ser despertadores de aquellos que están dormidos y por dormidos están pasando una vida sin entendimiento, sin conocimiento, sin sabiduría, un destino de muerte asegurado. Señor, queremos ser instrumento en tus manos para bendición de otros y para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y te imploramos que nos des una sabiduría renovada cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, querida hermana, querido hermano, por estar allí. Insisto en decir que aquí abajo está un número de celular, que es un número de WhatsApp, al que podés escribirme mandándome algún motivo de oración, pidiendo algún consejo o alguna entrevista o lo que sea de tu interés. Yo respondo directamente a esos mensajes. Así que cuando quieras, inclusive poder asistir, no hace falta cupo, no hace falta permiso, el lugar está habilitado y tenemos distanciamiento prudencial, y cada domingo a las 10:30 de la mañana nos reunimos aquí en Gabriela Mistral 2670, la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Y si no, cada domingo a las 10:45 por este canal de YouTube. Que Dios te bendiga.